Gloria a Dios. Vamos entonces a ver los peligros de la apostasía. Vamos a empezar entonces el día de hoy ya directamente a ver la apostasía en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de los apóstatas del Antiguo Testamento. Luego vamos a hablar de la apostasía en el tiempo de Jesús, luego en el tiempo de la iglesia bíblico y luego en el tiempo que estamos viviendo. Ya cuando lleguemos al tiempo en el que estamos viviendo, usted y yo deberíamos ya haber entendido cómo es que funciona y cómo es que opera el diablo. Porque recuérdense que, ¿quién fue el primer apóstata? Hermanos, ¿quién fue el primer apóstata de toda la creación? El diablo. Satanás fue el primer apóstata. Amén. Y mire quién es el primer apóstata y mire el por qué el día de hoy hay tanto apóstata. Porque Satanás ha influido mucho en la creación. Ahora, ¿por culpa de Dios? Porque no estaba preparado. Porque cuando nosotros vimos las características de Satanás, hermano, nos damos cuenta que es un enemigo, pero súper preparado. Entonces, nosotros tenemos que estar bien preparados entonces, porque si no, fácilmente a nosotros nos van a ganar la batalla. Voy a comenzar con Romanos 15:4, por supuesto. Porque Romanos 15:4 nos muestra a nosotros el por qué se escribieron las cosas en el Antiguo Testamento. Por esa razón leo, porque vamos a estar hablando del Antiguo Testamento. En el capítulo 15, versículo 4 del libro de Romanos, dice la palabra del Señor. Porque las cosas que se escribieron antes, a ver, leámoslo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros, porque podemos aprender de él las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Y aquellos hombres que decidieron confiar en Dios, esperar en Dios y ver la respuesta de Dios. Por eso nosotros podemos tener paciencia y esperanza al leer las historias del Antiguo Testamento. También quiero que leamos el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, como lo leímos la semana pasada también. A ver, ten listas esas citas. Dice, y fue lanzado, dice Juan, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿De dónde fue lanzado, hermano? De allá arriba. Lo sacaron del cielo. Él no se salió por su cuenta, a él lo echaron. ¿Ok? Eso lo veíamos en la primera enseñanza de los peligros de la apostasía. El cual engaña al mundo entero. ¿Sí se da cuenta? El cual engaña al mundo entero. No se sorprenda que allá en el mundo toda la gente esté engañada por la mentira. Porque si no tienen a Cristo, fácilmente la gente es engañada por Satanás. Fue echado y dice que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice también en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a unos judíos líderes, amén, porque no querían hacer la voluntad del Padre, sino que estaban haciendo la voluntad del diablo. Fíjese, ahí nos está dando un ejemplo de cómo usa la gente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjese, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sigamos con la siguiente cita que usábamos también la semana pasada. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. ¿Está en la lista? ¿Listos? A ver, dice.
Y no es maravilla, léalo conmigo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, léalo conmigo, el mismo Satanás que dice, se disfraza como ángel de luz. O sea, se pone corbata, se pone saco, agarra una Biblia, llega a la iglesia y predica detrás de un altar. Eso es lo que quiere decir allí. ¿Ah? Se viste como ángel de luz. Tiene apariencia de que es creyente en Cristo, en la verdad, pero es un farsante. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber cómo contrarrestar los ataques del enemigo que nos quiere volver a apóstatas en contra del evangelio del Señor. ¡Aleluya! Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. O sea, estar todo el tiempo, ¿qué? Listos y preparados. Porque vuestro adversario, mire que es nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ahora yo le hago la pregunta, ¿a quién quiere devorar? Señáleme a quién quiere devorar. Ajá. A nosotros nos quiere devorar. Le di todas esas escrituras para que se dé cuenta cómo es la obra de él. Ahora, la semana pasada hablábamos de la capacidad que tiene este personaje. Es tirado a la tierra y viene con todo. Entonces, tenemos nosotros que comprender lo que pasó en la enseñanza pasada para poder entender esta enseñanza del día de hoy. Porque si no la escuchó, entonces se va a quedar con muchas cosas en el aire. Ya la van a poner en la internet aquel que no tuvo la oportunidad de escuchar la primera y la segunda enseñanza. ¿Qué haría el enemigo? Mire las preguntas que vamos a contestar. ¿Qué haría el enemigo ahora que había sido echado fuera de la presencia de Dios? ¿Qué haría el enemigo? Porque ahora había sido echado fuera de la presencia de Dios. ¿Contra quién la tomaría? ¿Ah? ¿Contra quién la tomaría Satanás ahora? Porque no pudo contra Dios, no pudo contra los ángeles de Dios. ¿Dónde aparece por primera vez Satanás en las Escrituras? Ya después de que es echado. Es otra pregunta que tenemos que hacernos, porque ahora nos interesa el saber cómo es que se mueve este personaje. Siguiente pregunta, ¿cuál es su propósito ahora? Recuérdese que hablábamos que Lucifer tenía un propósito específico de parte del Señor. ¿Se recuerda cuál era el propósito específico de Lucifer? Era un protector. Pero ahora ya no era protector. Ahora había perdido el propósito porque había sido echado fuera de la presencia del Señor. Con Dios nosotros tenemos un propósito. Sin Dios nosotros no tenemos propósitos. Y desperdiciamos todo aquello, todo aquel talento, toda aquella capacidad que Dios nos haya podido dar. Ahora Satanás ha perdido todo aquello para lo que había sido creado. ¿Cuál era su propósito ahora? Satanás ahora se convierte en el adversario de Dios. Después de haber sido un querubín de Dios que estaba en el mejor lugar, ahora se convierte en un adversario de Dios. Pero no solamente se convierte en un adversario de Dios, sino que también se convierte en un adversario de los hijos de Dios. Recuérdense que hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Los que tienen a Cristo Jesús, los que lo han recibido en su corazón y han creído, son hijos de Dios. Los demás son solamente creación de Dios. Ahora entonces el objetivo principal de Satanás es hacerle daño a todo aquello creado por Dios. Fuera de Dios, Satanás entonces es un ser maligno, es un ser horrible, es un ser engañador, es un ser que roba, que mata y destruye. Ahora, Satanás trae muchas ventajas sobre el ser humano. A ver, tratemos de recordarlas rápidamente el por qué Satanás trae más ventajas que el ser humano. A ver, veamos, ¿por qué?
Bueno, porque es un ser poderoso. Amén. Él fue creado poderoso. ¿Qué otra ventaja tiene Satanás sobre nosotros? Dice el hermano, es un querubín. Pero qué, a ver, ¿qué? Ayúdame pues. ¿Ah? ¿Qué dijiste vos? Dice, es un mentiroso, dice. Mire, mucha gente miente y es buena para mentir. Pero se le puede. Él es padre de mentira. Ahora, ¿qué otra cosa tiene, pero que nos aventaja? Sabiduría. Dice que era lleno de sabiduría el tremendo. O sea, en pocas palabras, esa sabiduría la agarra y la tuerce ahora, porque ahora ya no está iluminado por Dios. Nuestra sabiduría a nosotros nos hace mañosos, nos hace personas malas, nos hace aprovecharnos de la gente, porque como no la sabemos todas, ahora imagínense eso a un nivel eterno. O sea que Satanás, en pocas palabras, trae aparentemente todas las de ganar. ¿Estamos o no estamos? Porque aparte de que es un ser único, podríamos decir, tiene al tercio de los ángeles de su lado. O sea que él no trabaja solo, porque él no puede estar en todas partes como la está Dios. Tiene demonios por todas partes, asignados a cada uno. Controlame a Miguel de la Cruz, a Miguel Cruz. Ya iba a decir de la Cruz, no, Cruz. No, yo no, mejor. Controlame a Miguel Cruz, mira qué le gusta, mira qué es lo que mira qué es lo que oye. Mira qué es lo que en su corazón hace que palpite más rápido, para que de esa manera lo podamos atacar, podamos empezar. Porque usted no se vuelve apóstata de la noche a la mañana. No, hay un proceso que empieza el enemigo. Usted no de la noche a la mañana decir, ya no voy a creer en el Señor. No, él ya está trabajando en usted y en mí. Y está creando situaciones para que usted y yo vayamos sin darnos cuenta por ese camino. Entonces, esto es lo que quiero yo que usted y yo descubramos al ver este tipo de enseñanzas. Para que si usted mira que está trabajando en usted y está llenando su corazón de mugrero, usted pueda sacar todo ese mugrero de su corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál era la única chance para el ser humano para ganarle a Satanás entonces? Cuando Dios lo creara. ¿Cuál era la única chance si este tremendo traía todas las ventajas posibles? ¿Cuál era su única protección del ser humano? ¿Cuál era la garantía de su victoria sobre el enemigo? Eso es lo que vamos a ver como primer punto. ¿Cuál era la seguridad del ser humano para con el diablo? Para poder vencer al diablo. Dese cuenta de algo que es muy importante acá. Porque lo mismo que sucede en el Edén es lo mismo que nos sucede el día de hoy. Y yo quiero que lo tomemos. Bueno, si le quieren robar el carro a usted, definitivamente. Aleluya. Mejor déjelo abierto, sí. Que se lo lleven de una vez, porque que el anticristo hizo ya lo agarra y todo. Híjole, por la calabacera que nos dan las personas. Hasta la vida dan mucho, ¿verdad? Dios mío, ayúdanos. ¿Cuál era la seguridad del ser humano para con el diablo? Se lo voy a mostrar porque esto nos dice mucho a nosotros el día de hoy, a pesar de que fue dicho allá en el Edén. ¿Ok? ¿Cuál era la seguridad del ser humano para con el diablo? La primera seguridad con la que contaba el ser humano para poder tener la victoria sobre el diablo era que contaba con la presencia y el respaldo de Dios. ¿Sí me entendió? Por ejemplo, usted el día de hoy cuenta con la presencia y con el respaldo de Dios, ¿sí o no? No, dígalo con convicción. El día de hoy, nosotros por Cristo Jesús contamos con la presencia de Dios. Amén. Fíjese pues. Entonces tenemos el respaldo de Dios. Ahora, en el caso de ellos era un poquito diferente. ¿Por qué? Porque ahí había una seguridad
de que la presencia de Dios estaba, porque ellos estaban llenos de la santidad de Dios. Ellos no habían pecado, fueron hechos sin pecado, originales, no habían sido usados, su mente no había sido corrompida, su corazón estaba limpio, su alma estaba satisfecha, todo era perfecto. Por lo tanto, tenían la presencia y el respaldo de nuestro Dios. ¿Cuál era la seguridad del ser humano para con el diablo? Que el hombre era inocente y por lo tanto llevaba esa ventaja. ¿Por qué? Porque no contaba con maldad en su corazón. No había maldad en ellos. Conocer la maldad es una desventaja para nosotros. El haber pecado en algún momento, el haber hecho cosas que no debíamos de hacer. Pero ellos no conocían la maldad, no necesitaban la maldad. Nunca la habían visto, nunca la habían probado. Por lo tanto, era más que suficiente aquello que el Señor les daba. Dese cuenta de que el diablo trae ventajas, pero no más que el ser humano cuando está con Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra seguridad? ¿Con qué otra seguridad contaba el ser humano? Contaban con el Todopoderoso en sus vidas. En pocas palabras, ¿quién podía tocar a Adán y a Eva si Dios estaba frente a ellos? ¿Quién podía hacer algo contra ellos si Dios era su defensor? Nadie. Por lo tanto, ellos llevaban ventaja. Ellos les podían hacer así al diablo: lero, lero. ¿Ah? No me puedes tocar. ¿Ah? Porque no podía tocarlos. No tenían ningún arma. No los podía matar porque la paga del pecado es la muerte y ellos no habían pecado. Por lo tanto, estaban cubiertos ellos por el Todopoderoso. ¿Quién puede entrar en la fortaleza del Señor? Nadie puede entrar allí. Cuando nosotros, hermano, nos entregamos al Señor, confiamos en Él y nos mantenemos, aleluya, en sus caminos, nadie puede penetrar nuestras vidas. No hay nadie que lo pueda hacer. Contaban. Ahora, recuérdese que Satanás era tremendo. Dice que se le había dado mucha sabiduría, ¿verdad que sí? Pero ellos contaban con la sabiduría de Dios. Amén. Ellos, Adán y Eva, contaban con la sabiduría de Dios. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Dios les había dado su palabra, ¿cierto o no es cierto? Hijos, yo soy Dios. Yo soy su creador. Yo les hice todas estas cosas para que disfruten. Ahí está su palabra. Y luego dice: mire, aquí está el árbol de la vida. Aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la palabra del Señor. Lo único que tienen que hacer, palabra de Dios, es no tomen de ese árbol, no coman de ese árbol. Esa es palabra de Dios, como el día de hoy nos ha dado su palabra. Si Él dice no lo hagas, no lo hagamos para que estemos cubiertos. Adán y Eva tenían la palabra más segura que puede haber en la tierra. Amén. Lo único que tenían que hacer ellos, ¿qué era? ¿Qué era? Ya la conocían. Tenían que creerla, ahora tenían que obedecerla. Muchos el día de hoy solo la conocen, pero no la creen. Y como no se cree, no se pone por obra, no te funciona. Aunque saques una Biblia y dices: te reprendo en el nombre de Jesús con la Biblia, no te sirve. La palabra tiene que estar en tu corazón y la obediencia tiene que estar en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es un dato muy importante porque si ellos no tenían la palabra, no sabían cómo defenderse. Pero si tenían la palabra, eso significaba que no ignoraban las cosas. Sabían lo que debían de hacer, pero debían de creerla y ponerla por obra. Debían de creer
y confiar en la bondad y en el cuidado de Dios. Dios todavía no les había fallado y no les iba a fallar. Les había dado vida, les había dado sus alimentos, les había dado protección, todo lo tenía. O sea, no podían desconfiar de la bondad y protección de nuestro Dios. Entonces, diciéndole todas estas cosas, ¿quién llevaba las de ganar? ¿Satanás o Adán y Eva? ¿Sí se da cuenta? Adán y Eva llevaban las de ganar, pero no por ellos. Diga, no por mí. Por Dios llevaban las de ganar. La religión a ti no te protege ni te salva, pero su palabra sí nos protege y nos salva. Porque, fíjese, ¿quién tenía las mejores intenciones para su bienestar? Dios. El diablo no tiene ninguna buena intención contigo. A él ni le caes bien tú, ni le cae bien tu matrimonio, ni le caen bien tus hijos, ni le cae bien nadie. Él, como ya está condenado, dice, a mí que me importan todos, yo me los llevo condenados también conmigo. Porque para el diablo fue hecho el infierno y para sus ángeles. Y para todo aquel que le siga. En este caso, quien tenía las mejores intenciones para Adán y Eva era Dios. Lo mismo el día de hoy, quien tiene las mejores intenciones para nosotros es Dios. No podemos nosotros seguir al diablo. No podemos nosotros olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho. Entonces pregunto, ¿contaban Adán y Eva con la capacidad para salir victoriosos de la lucha espiritual, sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted cuenta con lo necesario para ganar la lucha espiritual, sí o no? Pero no depende de usted. Depende de cómo usted tenga una buena relación con el Señor. ¿Llevaban a las de ganar a Adán y Eva, sí o no? Aleluya. ¿Contaban con las armas necesarias para vencer, sí o no? ¿Cuál era el arma más poderosa que tenía? Así es, la palabra. Lo único que tú dijiste es esto y lo único que tengo que hacer es oírte y obedecerte. No había ninguna chance para el diablo, hermano. Entonces, ¿qué chance tiene el diablo el día de hoy para con nosotros si tenemos su palabra? Pero depende, ¿va que sí? Lo que hacemos con su palabra. Ajá. Entonces el diablo dice, tienen palabra. Entonces yo voy a ir poquito a poquito. Y usa la seducción. Porque en unos usa la seducción. En otros va a usar diferentes tipos de cosas. Puede usar el miedo, puede usar la alegría, puede usar la abundancia, puede usar la pobreza, puede usar el maltrato de alguien. Cualquier cosa se puede aprovechar y puede empezar a causar que tu corazón se vaya deteriorando en confianza para con Dios. Porque eso es lo que sucede acá. Aleluya. Entonces, ¿por qué perdió Adán y Eva? Fíjese que se lo estoy recalcando porque es muy importante. ¿Por qué perdió Adán y Eva la batalla espiritual? ¿Porque no le creyeron a Dios? ¿O porque se atrevieron ellos a qué? Siempre van a ir dos voces en su mente. Una le dice, no te rindas, obedéceme. Esto eres tú. Y luego viene el diablo. No es así. Hoy puedes disfrutar. Hoy puedes hacer lo que bien te venga en gana si decides renunciar a ese tu Dios. Aquí todo está permitido. Aquí te vas a empezar a gozar desde ya. Aquí no tienes que esperar por muchos años. Eso nos dice Satanás a nosotros. Porque eso fue lo que usó en contra de Eva. Y fíjese, mire lo estratégico que es el diablo. Porque Dios nos hizo a nosotros diferentes. Pero dése cuenta que Él todo el tiempo anda como león rugiente. Él vio a los dos. Dijo, Adán y Eva, dijo.
¿A quién le entro? Dijo. Pues empezó a estudiar, dijo. Oh, ella es más vulnerable, dijo. Ella es más sentimental, dijo. ¿Ah? Porque ella, ahí está su cabeza. Y si ella la persuado de que no le avise a su cabeza y yo trato directamente con ella, la tengo. Y empieza a seducir. Pero, ¿se recuerda cuando hablábamos de esto? ¿Dónde estaba Eva? A la par del árbol. Fue al árbol. Ya le pasaba, yo le describí lo que de repente pasaba. Que pasaba Eva y miraba el árbol. Y aquel va, oh, le gusta el árbol, dice. Luego, yo no sé qué hizo para empujarla a que se quedara frente al árbol. ¿Cuántas veces nos hemos quedado nosotros como estatuas viendo algo que no debemos de ver? ¿Ah? No debemos de estar allí. No debemos de ver, no debemos de oír. Y sin embargo, somos atraídos y seducidos. Cuando nos paramos allí, nos están observando. Y empieza a haber una sugestión para nosotros. Hazlo. ¿Para qué te esperas? Nadie te está viendo. Disfrútalo y luego te arrepientes. ¿A cuánto le ha pasado así? Ay, qué tremendos son ustedes. No nos ha pasado de esa manera. Entonces, ¿cuál era la única manera de vencer a Adán y a Eva? Haciéndoles dudar de la palabra. Pero no fue a Adán. Ahí se da cuenta de la astucia que tiene. Ahí se da cuenta que es un gran seductor para poder enredar. Porque recuerde, fíjese que en esta semana yo oí a alguien que decía, es que el ser humano peca porque es pecador. Dice, no, esa es mentira. Adán y Eva no pecaron porque eran pecadores. Adán y Eva pecaron porque tenían la elección de poder pecar o no pecar. ¿Cierto o no es cierto? Porque en ese momento no habían pecado ellos. Y lo mismo Satanás. Él no pecó porque era un pecador. Él pecó porque tenía elección. ¿Acaso usted no tiene elección? Claro, usted puede pecar si quiere o no puede pecar. Tiene elección, Dios se lo ha dado. Ahora, ellos pecan. Pero dése cuenta cómo es la misericordia de Dios, porque ahí no empieza la apostasía en el ser humano. Porque es la primera vez que el ser humano experimenta el apartarse del Señor, el darle la espalda a Dios. Entonces Dios le da una chance y le dice, ok, fallaron. Les voy a mostrar la manera en que ustedes pueden regresar a mí, porque el hombre se había escondido, tenía miedo, no hallaba qué hacer. Y les enseñó. Ya sabían cómo poder venir de regreso a la presencia del Señor si de repente habían fallado. ¿Por qué? Porque ahora ya estaban afectados por la maldad. Ahora el pecado ya había hecho mella en el ser humano. Iba a ser más fácil para Satanás de persuadir. Entonces, habiéndole dicho esto, entremos al primer apóstata de la historia, de la raza humana. ¿Qué le parece? ¿Está listo? Gloria al nombre del Señor. Veamos el primer ejemplo entonces de lo que es la apostasía en la Biblia. El primer apóstata se llama Caín. Humanamente hablando es Caín. Y vamos a aprender algunas cositas que se dicen acerca de Caín otra vez para poderlo establecer bien en nuestra mente. Ya cuando Satanás viene y empieza a trabajar en una humanidad caída, ya es completamente diferente. Él trae un poquito de más ventaja ahora, ¿cierto? Porque ahora puede apelar a la maldad que se ha empezado a anidar en el corazón del ser humano. ¡Aleluya! Entonces, en el capítulo 4 se nos narra la historia a nosotros de Caín y Abel, dos hermanos. Ahora, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿De quién era hijo Caín?
Solo unos, hay otros no respondieron. ¿De quién era hijo Caín? De Adán y Eva. Así lo dice la Escritura, ¿verdad que sí? La Biblia así lo declara. ¿Por qué le digo yo esto? Porque como hay una cita que vamos a leer en un momento, dicen que, fíjese la falacia, la mentira que muchos, aún en la iglesia, dicen que Caín es fruto de una relación sexual de Eva con la serpiente. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Porque no hay tal cosa. Y le voy a decir por qué dicen eso. ¿Ok? Pero no es así. Caín es hijo de Adán y Eva. De dos seres humanos. ¿Ok? Y Abel es hijo de Adán y Eva. Ambos son hermanos. No se dice de que, no, lo que pasa es que eran medio hermanos. De ninguna manera. Es más, se establece que es el primer hijo. Y que Eva esperaba que él fuera el Salvador. Pero no fue así. Dios decidió que a través de Abel iba a seguir la línea. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En el capítulo 4, rápidamente, porque no voy a tardar mucho en eso, porque hemos leído y hemos hablado ya mucho acerca de esto. Conoció Caín a su mujer, conoció a Adán, a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo podía ser hijo de la serpiente y ella decir, por voluntad de Jehová? Una mentira esa, ¿verdad? Que dicen las personas el día de hoy. Sigamos. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. No había ninguna cosa mala en ninguno de los dos. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿A quién trajo Caín una ofrenda? Pero si era el maligno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí nos cuenta la historia de algo que pasó. ¿Por qué le leí esto? Porque Caín conocía a Jehová, sí o no. Caín conocía a Jehová, sí o no. Claro que sí lo conocía. Esto es importante de saber. Porque si no lo conocía, ¿para qué le llevó una ofrenda? ¿Ah? Si no sabía de él, ¿para qué le tenía que llevar una ofrenda? Sí conocía de Jehová. ¿Por medio de quién conocía de Jehová? Por supuesto, sus padres les habían enseñado a ambos a llevarle una ofrenda y cuál era la ofrenda que se debía de llevar. Por lo tanto, conocía al Señor. Aleluya. Ya que le fue a presentar una ofrenda. Pero Caín había sido influido por Satanás ya. Porque recuerden que ya estamos hablando de un ambiente completamente diferente. Ya estamos hablando de un ambiente caído, porque ya habían sido echados del Edén. Ahora, ¿por qué yo digo que Caín había sido influido por el diablo? ¿Por qué yo digo esto? Porque la Biblia lo declara. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, leamos lo que dice allí. Y es ahí donde hay una mala interpretación de esa escritura. Capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Por esa expresión, que era del maligno, dice que es engendro de Satanás. Pero leemos nosotros Génesis y nos damos cuenta que no es un engendro de Satanás. Dice que es del maligno porque siguió
la voluntad del maligno, porque hizo las cosas del maligno. Por eso se le dice que es del maligno. O sea, imagínense que usted es un hijo de Dios ahorita, pero usted decide desobedecer a Dios y hacer todas las cosas que el diablo le pone en su corazón. ¿En qué se convierte usted? En hijo del maligno también. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, la manera de vivir, la manera de hacer las cosas. Ahora, mire lo que dice Judas, porque tenemos que juntar esas escrituras. Fíjese lo que dice Judas. Ay de ellos, hablando de todos aquellos que se apartaron de los caminos del Señor, de aquellos que hablan blasfemias, de aquellos que apostataron, dice. ¡Ay de ellos!, dice. Ahora mire lo que dice la siguiente frase. Porque han seguido, ¿qué? El camino de Caín. O sea, Caín se le fue mostrado el camino de Dios. Pero viene Satanás y le muestra otro camino. Como lo dijo Marcos Witt. Otro camino, dijo. Y ya me van a tirar ahí, ¿verdad? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y el camino de Caín es el camino de Satanás. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Escogió seguir el camino del mal, o sea, ir contra Dios. Recibió amonestación de parte del Señor, porque cuando uno se aparta, hay una cosa muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Dios te va a hablar. Si eres su hijo, Dios te habla. Si no quiere que te pierdas, Dios te manda amonestación. Ay de ti y de mí si la escuchamos. Porque de ahí vamos a demostrar si verdaderamente amamos o no amamos nosotros a Dios. Recibió amonestación de parte de Dios para que hiciera lo bueno y Dios lo iba a bendecir. Regresemos a la escritura, al capítulo 4, versículo 6. 4:6. Se recuerda que dice que cambió el semblante de Caín, ¿verdad? Así como se puso bravo Caín. Dijo, a él sí le dio y a mí no. Ahora, ahí no habían hermanos. Todavía así como usted de que puede acercarse a su hermano, hermano, regresa al camino del Señor, mira, no te enojes por eso y todo, ¿verdad? Pero ahí no había, solo habían 2 hermanos. Y un hermano mató al otro hermano. Entonces, ¿qué otro hermano iba a llegar ahí? Entonces, Jehová personalmente. Cuando te acerca un hermano y te quiere corregir de parte del Señor, es Jehová acercándote a ti. Es el Señor tratando de traerte al redil una vez más. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios mira, Dios conoce tu condición y Dios te quiere ayudar. ¿Sí se da cuenta? Porque sabe en qué momento te encuentras y sabe para dónde vas a agarrar si no decides cambiar ese tipo de actitud. Sigue diciendo. Si bien hicieres, hay 2 caminos. Mira, tú tienes 2 opciones, Caín. Eso que estás pensando hacer, lo puedes cambiar y lo puedes hacer bueno. Ese es mi camino. Pero si quieres también puedes, yo no te puedo obligar. ¿Sí se da cuenta? Todos tenemos esa opción. ¿Cierto o no es cierto? Todos tenemos la opción de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Si bien hicieres, no serás enaltecido. En pocas palabras, si obedeces, yo también te voy a bendecir. Yo también te voy a ver con buenos ojos. Yo también voy a hacer algo en tu vida. O sea, no es que Dios está diciendo, a ti te va a dar un poquito y a aquel más. No. Dice, solamente recapacita. El pecado está a la puerta, dice. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pocas palabras, vas a terminar haciendo lo que tú quieres, porque no me quieres escuchar. Siga leyendo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Ahora, antes de seguir la escritura, ¿está en apostasía allí Caín, sí o no? Sí. No atendió a Dios. Todavía no. Porque si no, cuando nosotros pecamos ya nos tronamos. ¿Ok? Porque cuando uno se aparta, cuando uno cae en apostasía, hermano, ya Dios no se acerca a ti. Y ese es el problema de la apostasía. Ya no hay voz del Señor. Se recuerda que Saúl dice que buscaba oír la voz de Dios y ya, dijo, ya no había palabra para él. Cuando Dios decide callar y no decirte nada, estamos desgraciados, hermano. Ahora, ¿por qué le digo que todavía no había caído en apostasía? Recuérdese que él está experimentando por primera vez esta experiencia. Y Dios le está dando todavía oportunidad. ¿Por qué? Porque yo le hago la pregunta, ¿todavía lo enfrenta a Dios, sí o no? Todavía lo enfrenta a Dios. Si lo enfrenta a Dios, quiere decir que le está dando una oportunidad más. Cuando Dios ya no habla a tu vida, ten mucho cuidado. Cuando ya no tienes oídos para oír la palabra del Señor, ten mucho cuidado. Eso le pasó a los fariseos. Pero ese es otro tema que lo vamos a tratar después. Solo para que se quede emocionado ahí. Y lo mató. Ahora veamos lo que pasa. Yo le dije, ahí todavía no ha entrado a la apostasía. ¿Cuándo es que entra? Yo se lo voy a mostrar. Y Jehová dijo a Caín, todavía le habló. ¿Sí se da cuenta? Todavía se dirigió a él. ¿Dónde está Abel tu hermano? Le dijo. Está probando la actitud. Está probando dónde está el corazón. Todavía tiene la oportunidad. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Ahí se truena. Está hablando con Dios. Dios lo sabe todo. Como cuando a usted lo quiere ministrar y le dicen, ¿pecaste o no pecaste? Mira, es por tu bien. Y tú dices, no lo hice. Ok. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué es lo que estás haciendo realmente allí tú? Te estás haciendo daño, porque estás diciendo, Dios te está tratando de restaurar, te está tratando de ayudar, pero tú dices no. En pocas palabras, tú le estás diciendo no a Dios. ¿Qué te queda entonces? Si le dices no a Dios, ¿a quién le estás diciendo sí? Cuando alguien te quiere ayudar y tú no recibes la ayuda, ¿qué se puede esperar entonces? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando él le hace la pregunta, Dios está esperando que él diga, sí, Señor, me descubriste, yo lo maté. ¿Qué es lo que yo debo de hacer, Señor? ¿Soy yo acaso? Yo no sé, le dijo primero. Y le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren la abusivez con la que le contesta a Dios. En pocas palabras le dijo, ¿a ti no te importa? Yo no necesito tu ayuda, no te metas. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de eso? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No necesito que me lo diga, yo ya lo sé. Pero no te arrepentiste, pero no te humillaste. Sigue diciendo, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. ¿Se da cuenta lo que es la apostasía? Cuando Dios te está hablando por último, ya aquí ya cayó él. Porque le dice, ahora tú vas a ser maldito, le dice. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Siga. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Siga. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Él se quejó del castigo, pero no de lo que había hecho. ¿Sí se da cuenta? En pocas palabras, su corazón se había endurecido.
no escuchaba ya la voz de Dios. Sigue diciendo, he aquí me echas hoy de la tierra. Y mire la siguiente palabra que usa. ¿Y qué? Y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora, paremos ahí. Yo le hago la pregunta entonces. ¿Ahí está apostatando o no está? ¿Ya apostató? ¿Sí o no? Ahí fue sacado de la presencia del Señor. Ahora, fíjese pues. Ahora, yo quiero que entendamos esto porque de repente nos vamos a confundir nosotros con las predicaciones del día de hoy. Cuando vemos a Caín en la Biblia, y la vez pasada lo veíamos. En la tierra, Caín, ¿es un fracasado, sí o no? Oiga, una vez más la pregunta. En la tierra, Caín, ¿es un fracasado, sí o no? No, Caín no es un fracasado. Terrenalmente lo vimos que Caín no es un fracasado. De sus hijos nacen muchos de los que fueron a padres de ciertos instrumentos, del hierro, de esto y de lo otro. Gente con mucho dinero, con muchas cosas materiales. Pero ¿cuál era la desgracia de Caín? Caín no podía regresar más a la presencia de Dios. No importaba lo que se hiciera, Caín había sido echado fuera de la presencia del Señor. No había nadie que le pudiera ayudar. ¿De qué sirve que tengamos todo en la vida? Fama, dinero, cosas materiales, si ya no hay esperanza para nuestra alma. Porque ya le dije, Caín no fue un fracasado terrenalmente hablando, pero espiritualmente muerto, sin chance de recibir una vez más el perdón. Porque él lo decidió de esa manera. Él quiso hacerlo de esa manera. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4 versículo 6 y Génesis 4, 6 y 7? Ahí estábamos, ¿verdad? Aleluya. Caín decide por su cuenta hacer lo malo. El diablo no lo obligó. A pesar de conocer y recibir consejo del mismo Dios. Cuando se te predica a ti, ¿de quién estás recibiendo realmente consejo? Si yo te predico solamente de mis palabras, son mías. Pero si te predico de la Biblia, es de Dios el que te está hablando. Es directamente Él diciéndote, hijo, necesitas arrepentirte. Y ahí no se puede cambiar nada. Aleluya. Caín obedece a su concupiscencia y lleva a cabo el deseo de su corazón, como lo muestra Santiago, sabiendo aún que iba en contra de los principios de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuáles son entonces los resultados de la apostasía de Caín? ¿Cuáles son los resultados de la apostasía de Caín? O sea, ¿qué pasa cuando Caín entonces cae en apostasía? Como lo dijimos anteriormente, sale de la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, salir de la presencia del Señor, ¿qué significa? Es salir de la luz a las tinieblas. Usted miraba, pero ahora se va a un lugar en el que no mira, no sabe, no entiende. En el que usted mira cómo se las arregla solo. Siendo que usted no sabe realmente cómo ordenar sus pasos en esta tierra, como lo dice el libro de Jeremías y el salmista. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Ahora, ¿quién iba a ordenar los pasos de Caín? Él solo. Pero él no tiene esa capacidad. Ahora, ¿quién iba a aprobar lo que Caín hacía? Él solo, porque no tenía el Señor para aprobarlo. Mire lo que pasa cuando nos alejamos de la luz. Estar con Dios es estar en su presencia, pero significa estar caminando en un lugar bien iluminado.
sabemos en dónde estamos y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Cuando usted llega a ser un apóstata, usted se va a la oscuridad y dice, ok, ¿y ahora qué hago? Y lo que le viene al corazón es lo que empieza a hacer. Por eso es que termina el ser humano sin Dios haciendo un montón de locuras, hermano. ¿Cuáles son los resultados de la apostasía de Caín? Que se brincan hasta el día de hoy. Lleva una maldición sobre su vida. Es que mire, hay bendición y maldición, ¿cierto? Si estás en la bendición, pero si te sales de la bendición, ¿a dónde vas a caer? Pues a la maldición. Porque no pueden ser compartidas ambas a la vez. O estás en la bendición o estás en la maldición. Caín estaba en la bendición, pero ¿qué hizo Caín? Despreció la bendición. Por lo tanto, automáticamente él obtiene la maldición sobre su vida. ¿Cuántos aquí son bendecidos del Señor? Claro. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice la Biblia. Pero apártese del Señor. ¡Ja! Y se va a dar cuenta de lo que pasa. Número 3. ¿Cuáles son los resultados de la apostasía de Caín? Antes se vivía conforme a los principios de Dios. Ahora él vive de acuerdo a sus propios pensamientos. O sea, nosotros tenemos por medio de Dios un propósito. Y es el que dice, esto es bueno, esto es malo, lo deben de hacer de esta manera, no lo deben de hacer de esta manera. Esos son los propósitos. Ahora, cuando nosotros caemos en la apostasía, viene el diablo y él nos pone nuestros propios pensamientos. Por eso cuando usted le pregunta a alguien de Dios, ¿y usted qué opina de Dios? Para mí, dicen ellos. Para mí Dios es esto. ¿Y tú qué opinas del cielo? Para mí el cielo es esto. ¿Y tú qué opinas del infierno? Para mí el infierno es esto. Eso es el propio pensamiento de la persona. Pero ¿es una verdad? ¿Es una realidad lo que están diciendo? No. El que establece lo que es el cielo es Dios. El que establece lo que es la vida es Dios. El que establece lo que es el infierno es Dios. Pero ahora el diablo es el que dice, mira, decí esto, cree esto. Él se aprovecha de la ignorancia que tenemos nosotros de la vida. Por eso, la gente el día de hoy, ¿en qué trata de buscarle sentido a la vida? En las cosas, en el poder, en el dinero. Y Jesucristo dijo, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Ese es el concepto de Dios. Y el concepto del mundo el día de hoy es, agarra mucho dinero para hacerte feliz. Y se vuelve más miserable uno. Esa es la gran verdad. Se vuelve más pelea. Mire, usted empieza a tener mucho dinero y dinero y dinero. Cuando se va a morir, se agarran los hijos. A mí me toca esto y a mí me toca esto. Híjole, usted le da un problema. Lo matan antes de tiempo los hijos. Porque se quieren quedar con todo. Tremendo. Ahora el diablo pone este tipo de pensamientos a aquel que ha apostatado. Porque ha dicho, no, yo no quiero a Dios. Yo no creo que eso sea cierto. Ahora así dice la persona. ¿Cuáles son los resultados de la apostasía de Caín? Ya le dije, todos tenemos un propósito. Satanás tenía un propósito. Era protector. Lo pierde. Ahora en la Biblia aparece como allí y anda rondando la tierra sin saber qué hacer el mugroso. Solo para perder sirve. Ahora Caín tenía un propósito de parte de Dios. ¿Y qué termina siendo Caín? Lo que le viene en gana. Él establece una ciudad, él establece una civilización, se vuelve un hombre sanguíneo, sus descendientes se vuelven unos corruptos. Mire, el propósito de una persona, cuando se sale del propósito de Dios, es para destrucción. Yo sin conocer al Señor no sabía para qué estaba en esta tierra. Hoy sé que soy un maestro de la Biblia. Sé que puedo ser de bendición a su vida. ¿Sí? Y sé para dónde me dirijo. Sé en quién tengo mi confianza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No se goza acaso? Aleluya. Caín pierde su propósito. Usted váyase de los caminos del Señor. Y no estoy diciendo que se vaya, pero vaya y se va a dar cuenta que usted no sabe ni quién es.
ni lo que va a hacer. Usted va a empezar a seguir todo lo que la gente hace y dice que es. Yo no necesito que la gente me diga quién soy yo, ahora Cristo me dice quién soy yo. Aleluya. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Yo me estaba preguntando cuando estaba preparando el mensaje, ¿qué hubiese sido de Caín si obedece a Dios? Era un hombre talentoso, hermano. Era un hombre que tenía una gran capacidad. ¿Qué hubiese sido de Caín si no se hubiera apartado, si no hubiera caído en apostasía? Con tanta capacidad en su vida. Hay músicos que andan por las calles, buenos músicos, con unos grandes talentos. Gente que puede tener mucha ciencia, pero se han drogado y se han quemado todas las neuronas. Y allí están tirados. Porque se apartaron del camino del Señor. Porque no conocieron de Dios. Aleluya. ¿Cuáles son los resultados de la apostasía de Caín? Se vuelve un hombre materialista. ¿O no se volvió materialista? Porque como no tienes, estás vacío y el vacío solo lo puede llenar Dios, ahora tú lo quieres llenar con todas esas cosas. Pero mira, tú puedes tener, imagínate que te gusten los carros, las casas, tú puedes tener 100 casas y no te van a satisfacer. Puedes tener 40 carros y no importa qué carro tengas, no te va a satisfacer. Un ratito va a ser tu alegría, pero después te va a ir. Ahí está tirado. Y se va envejeciendo y envejeciendo. Y se va pudriendo y se va pudriendo. Y va perdiendo su valor y va perdiendo su valor. ¿Cómo somos nosotros en la vida sin el Señor? Nos volvemos materialistas. Buscamos la gloria de este mundo. Queremos ser famosos nosotros. Queremos obtener las cosas a la fuerza. Queremos imponer nuestro criterio. Hoy le dice a la gente, mira lo que piensas. Por ejemplo, todos estos temas que salen el día de hoy, ¿verdad? Género y feminismo, y etcétera, etcétera. Y tú le dices, no, pero mira lo que dice Dios. Dice, no, pero yo no pienso así. Pero yo pienso que es así, dice. Imponiendo su criterio. O sea, en pocas palabras diciéndole, yo soy más sabio que Dios. Yo sé más que Dios. Yo no necesito que me digan nada. Ese era Caín. Así llega a ser una persona que estuvo una vez con Cristo y que se apartó de los caminos del Señor. Eso es ser un apóstata. Hermano, ¿cómo vamos a caer en la trampa que cayó Caín? ¿Cómo vamos a seguir el camino que siguió Caín? No lo podemos hacer nosotros, porque tenemos el ejemplo para nosotros poder aprender. Bíblicamente hablando, Caín es una creación de Dios. Pero Caín llega a ser espiritualmente hijo del diablo. Por seguirlo espiritualmente a él. ¿Sí se da cuenta? Esa es la gran verdad. Aleluya. A pesar de ser creación de Dios. Dios no hizo malo a Caín. Que el Señor reprenda al diablo. Aquel que dice que Dios hizo malo a Caín. Dios no hace las cosas malas. Aleluya. Él mismo decide ese camino que le ofrece el diablo, como todas las demás personas. Ahora, ¿por qué Caín cae en apostasía? Nosotros miramos, y fíjese cuál es el error que nosotros cometemos muchas veces cuando juzgamos de repente un pecado. Nosotros juzgamos, lo mató, ¿verdad que sí? Ahí está el pecado. Pero para que lo matara, tuvo que haber un trabajo muy especial en su corazón. Cuando Jesucristo hablaba acerca de lo que era el adulterio, el robo y todo ese tipo de cosas, dijo el Señor Jesucristo de que antes de cometer el adulterio, ya la persona había adulterado en su corazón, para luego cometerlo. Porque Él dijo, con solo que la mires y la desees, ya caíste, ¿verdad que sí? Porque los líderes religiosos pensaban, no, había que hacer el acto para haber caído en pecado. Él dice, no. Con que haya venido a tu corazón ya el deseo sobre aquella persona, ya pecaste, le dice.
Eso quiere decir de que en Caín empezaron a pasar muchas cosas antes que él matara a su hermano. No crea que lo mató así como de repente, va, yo lo mato, ¡pum! Le pino el pensamiento y lo mató. No. Caín fue trabajado. Y tú y yo somos trabajados. Cuando no entendemos la obra de Satanás, porque recuérdese que es un astuto el tremendo. Ya le dije, si usted era borracho y Dios lo sacó de ahí y ahí va varios tiempos, Satanás no se le va a acercar con una botella, porque lo va a rechazar usted. Pero dice, a ver, ¿cómo creo una situación para que caiga en decepción y regrese a ello? ¿Me entiende? Y conoce cómo somos nosotros. Mira, de esta manera le puedes entrar, porque es débil en esta área. Porque tiene mal carácter. Por aquí le puedes entrar. Aquí le vas a causar una decepción. No está pensando en irse del camino del Señor, pero si lo decepcionas y luego sobre esa decepción le tiras otro trancazo y luego en esa le quitas esto, nos lo vamos a llevar. Es un proceso. Por eso tenemos que estar atentos en qué está pasando dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos pensando en él? Porque eso te anuncia lo que está a punto de llevarte el enemigo. Te está jalando poco a poco, y estás oyendo el consejo del Señor y lo tomas como cualquier cosa. La palabra del Señor es seria. Cada advertencia de Dios debe de ser tomada de una manera muy especial. ¿Por qué Caín cae en apostasía? Porque Caín, por lo que nos damos cuenta, fue un egoísta. ¿En qué nos damos cuenta luego que Caín era egoísta? ¿En qué nos damos cuenta que Caín era un egoísta? A ver. ¿En la qué? En la ofrenda dice la hermana que era egoísta. ¿En eso cree usted que era egoísta? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Por qué cree que era egoísta? ¿Qué es ser un egoísta? No te importa todo lo demás. A ti te importa lo tuyo. Yo lo hago así, a mí me gusta así y así lo hago. Ahora, ¿qué había pasado en Caín? ¿Será que estaba decepcionado Caín? Porque ahora vivían en un ambiente diferente. ¿Qué sufrían? ¿Qué pasaban? ¿Qué necesidades pasaban? De repente llovía y le caía el agua. Mamá, yo estoy cansado. Debemos de hacer esto y lo otro. No, hijo, mira, el Señor dice, tú siempre el Señor y el Señor. Sí, pero mira, mijo. Mira, y cuando presentes una ofrenda, por favor, a Caín, mira, hazlo de esta manera, Caín. Ay, ¿por qué tiene que ser de esa manera? Yo lo quiero hacer a mi manera. ¿Cuántos de nosotros somos así? Que queremos hacer las cosas dentro de la iglesia a nuestra manera. ¿Quiere que le ponga algunos ejemplos? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, Señor, yo no lo hago porque... No se vale. Hello. Dios nos habla de muchas áreas de nuestra vida. Mira, no hagas tal cosa. No, pero es que yo tengo una excusa. Eso es ser egoísta. Eso es velar solamente por lo de nosotros y no querer sacrificar. Recuérdese que seguir al Señor es negarnos a nosotros mismos. Después que el hombre pecó, una de las órdenes es negarse a sí mismo. Y Caín no estuvo dispuesto a negarse. Dijo, no, yo no me niego. Yo voy a hacer lo que yo quiero, porque estoy cansado del evangelio. Que el Señor dijo, sí, mira, mijo, pero que nosotros la regamos, mijo. No nos eches la culpa a nosotros. Y Caín decepcionado. Mire, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué dicen los jóvenes? Mamá, pero ¿por qué les tocó ser así, mamá?
Si mira todas las demás. Bueno, Caín no tenía todos los demás, ¿verdad? Pero sí tenía su corazón ya con deseos y todo. ¿No, acaso no nuestros hijos nos dicen, pero ¿y por qué no lo pueden hacer? Y tú dices, no lo hagas, mijo, hombre, porque mira, te va a pasar esto. No, pero yo lo quiero hacer. Y termina haciéndolo. Y la termina regando. Eso es ser egoísta. La Biblia no nos dice todo lo que vivió, todas las necesidades que vivió Adán y Eva, porque todo el ambiente cambió. Y Caín viene y dice, así tenemos que vivir nosotros. Imagínense que Adán y Eva le dicen, fíjate que vivíamos en el Edén. O sea, ahí todo era una belleza. Y ahora todo era una feo. Allá no había calor, aquí. ¿Ah? Aquí necesitamos aire acondicionado. ¿Será que mis gritos están haciendo que ese carro... ¡Qué bárbaro! ¡Aleluya! A Caín no le importaba a nadie más que a él. Cuando a una persona no le importa a nadie más que a nosotros, somos una presa fácil del diablo. Uno. Número 2. Los celos. Era celoso por la buena relación de Abel. Ahora, fíjese el problema. Caín tuvo problemas por la buena relación de Abel con Dios. Yo quisiera, pero como el mugroso no se metía en la presencia del Señor, yo quisiera tener lo de Abel. Métete con Dios entonces. Yo quisiera que el Señor me usara. Guárdate para el Señor. Busca al Señor. No, pero este quería lo bueno sin sacrificar nada. Y le ganaron los celos. Se puso celoso con Dios y su ofrenda. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde vienen las guerras? Oiga la pregunta que hace. ¿De dónde vienen las guerras? Y ahí está hablando de todo tipo de guerras. No está hablando solamente de que bombas y soldados, no. Guerra dentro de nosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales, ¿qué dice? Combaten en vuestros miembros, dice. ¿Ah? Ahora mire lo que sigue diciendo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice ahí. Ahí me va a quedar. Yo lo que le quiero mostrar es las consecuencias de los celos, de la envidia. Tuvo celos. Fíjese que las huestes se le quedan viendo a usted, dice, un hermano con un hermano, otra hermana con otra hermana. Dice, oh, te vi como la vistes. No, están entre ellos. Voy a hacer una escena de demonios y todo. Sí, la voy a hacer. Están discutiéndolo. Están viendo a la que dijo no. Agarremos a la que dijo no. Ya la vistes. ¿Qué vistes? La cara que le hizo. Sí la vi. ¿Y por qué le haría la cara? ¿Ah? A ver, investiguemos más. Es que aquella no le dio la mano. Ah, no le dio la mano, sí. Oh, ¿y la viste enojada? Ah, sí. Porque fíjate que abrió su boca y dijo cosas. ¿Qué dijo? Decime qué dijo. Mintió. Murmuró. Venite vos, espíritu de murmuración. Venite, apúrate. Anda, atacala. Y la murmuración se convirtió ¿en qué? En una mentira. Y esa murmuración, de repente vino un espíritu de pleito. Yo me encargo, dijo, de que se peleen, dijo. Ay, hermano, ahí está, mire, pum, peleando. ¿Ha sentido usted alguna vez envidia? Sí.
Ay, qué bárbaros son ustedes. ¿Ha sentido usted celos? ¿Ah? ¿Ha querido murmurar? ¿Se ha enojado por algo? Sí. Ah, ¿verdad que sí? Nos están echando el ojo. Dice, atácala, dice. Atácala, dice. ¿Ah? Porque el problema más grande es que abrimos la boca nosotros. Él no nos puede leer el pensamiento, pero sí nos mira los gestos. Cuando fruncimos los ojos, movemos la boca, hacemos movimientos con el cuerpo. Todo eso lo aprovecha el enemigo. Sí, tu rostro es algo que habla mucho. Dice, mira, aquí podemos hacer fiesta. Tremendo. Entonces, el diablo anda como león rugiente, andaba detrás de Caín y dijo, este me lo agarro porque ya lo vi que se queja, ya lo vi que murmura, ya lo vi que no quiere hacer las cosas bien. Lo agarramos entonces. Su envidia, su coraje y su falta de reconocimiento de sí mismo en cuanto a su actitud lo llevó a tales actos. Mire cómo avanza el pecado en nosotros. Quería hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Dice en el libro de Juan 8:38. A ver, 8:30. Pone 8:38 y luego vamos a leer el 44. Fíjese los dos aspectos allí que muestra. Lado derecho y lado izquierdo, por decir así. Este es Jesús el que está diciendo esto. Dice, yo hablo. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Yo hablo, dice Jesús, lo que he visto acerca del Padre, ¿verdad? Nuestro Dios. Ahora mire la siguiente frase. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Claro o no está claro? Pregunto yo, ¿qué es lo que estás oyendo tú? ¿Y qué es lo que estás haciendo tú? ¿La voz de qué padre? ¿Sí se da cuenta? Jesús dice, yo hago lo de mi Padre, pero vosotros, dice, hacéis lo de vuestro padre. Ahí se está refiriendo a Satanás. Entonces, pongámoslo en Caín. ¿La voz de quién estaba oyendo Caín? Porque Dios le habló. ¿La obra de quién estaba haciendo Caín? Ahí está. Ahí está la apostasía. Conociendo lo que debes de hacer y no lo haces. Por eso dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera como pecado. Ahora dice el 44, que es con el que empezamos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, no solo Caín. Todos ellos a los que les estaba hablando. Y estos son judíos, hermano. Estos son líderes judíos. Dice, me lo quito. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué hizo Caín? Los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio. Mátalo. Mátalo. Así te quitas el problema. Y Caín, mátalo, hombre, mátalo. No hagas eso, Caín, decía el Señor. Mátalo, hombre. Te acordarás de que muerto el perro se acaba la rabia. Fuerte, va, pero es que eso es lo que quiso decir realmente. Es que si te es un problema y lo quitas del camino, te acabas con el problema. No. Si va en contra de Dios, no es así. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué cae Caín en apostasía? Porque no está dispuesto a aceptar corrección. Hermano, pídale a Dios que cuando Dios venga a su vida, no rechace la corrección. No se autojustifique, no le mienta a Dios, porque usted está en terreno muy peligroso. Porque Dios está tratando de tener misericordia de usted y de mí. Pero si nosotros cerramos eso,
Dice el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Claro el Señor. Con Israel, antes de que cayera Israel, dice que envió a sus profetas y les rogó, porque Dios quería tener misericordia de su heredad, pero no lo escucharon. Y dice, cuando vino el mal, dice, ya no hubo remedio. En el capítulo 36 de Segunda de Crónicas lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué cae en apostasía entonces? Porque él no está dispuesto a escuchar corrección. Él está dispuesto a seguir su propio camino. Dese cuenta que en el caso de Caín se van creando muchas circunstancias y en nosotros se van creando muchas circunstancias a nuestro alrededor, las cuales contribuyen a que nosotros vayamos acumulando cosas dentro de nuestro corazón. Un golpe tras otro, un golpe tras otro, un golpe tras otro. Y te lo da de una manera y te lo da del otro. Mire lo que le pasó a Jesús, hermano. Lo venden, lo traicionan, lo niegan, una tras otra, una tras otra. Lo hicieron con Jesús, lo hacen con nosotros. A Job le dieron por todos lados, hermano. Le quitaron sus propiedades. Murieron sus hijas y sus hijos. Y todavía le dice el diablo, a ver, tócale su carne. A ver si no te va a negar, le dijo. Está bien, le dijo, y le dio permiso. Le dio por todos lados. Pero siguió confiando en el Señor. No se apartó de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué pasaría entonces con Caín? ¿Se desesperó del ambiente en el cual vivía Caín? ¿Quería hacer las cosas a su manera por su desesperación? ¿Estaba cansado de hacer las cosas para Dios? Porque puede ser que llegue un momento en el que te canse. Por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿De qué se aprovechó el enemigo? ¿Estará usando el mismo defecto de sus padres para desesperarlo? Ustedes pecaron, ustedes me hicieron caer en esta condición, por eso yo vivo de esta manera, por eso a mí me pasan estas cosas, por eso ya no le quiero servir al Señor. No caigamos en esa trampa. Démosle gracias a Dios porque el día de hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón. Démosle gracias a Dios porque el día de hoy sabemos quiénes somos y sabemos hacia dónde nos conducimos. Esto es algo importante de saber, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo podemos caer en la misma trampa. Que nada le dañe su corazón. Cuando sienta envidia, cuando sienta coraje, cuando quiera murmurar, cuando tenga celos, cuando tenga envidia, cuando venga un espíritu ahí de, no sé qué tipo de espíritu le envía a usted, rechácelo en el nombre de Jesús. Usted sabe cuando es malo ese espíritu. No deje que repose en su corazón. No retenga enojo contra alguien de repente si lo reprendió, si lo corrigió. No deje que eso pase, porque quizás en ese momento usted no va a apostatar, pero ya está en el camino de que el enemigo lo esté trabajando. Y si en algo no queremos caer nosotros es en apostasía, porque ya no hay regreso una vez cae usted en apostasía. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor en esta noche. La próxima semana vamos a ver otro personaje. Vamos a ir metiendo más profundo. Amén. Su rostro ahí donde está.